Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Marcela Prieto, a Alejandra Barrios, a Aurelio Suárez y al senador John Sudarsky. Qué placer y gracias por aceptar esa invitación. Gracias, Hassan, por la invitación. Bueno, el menú hoy empieza en Cartagena. Alejandra, y por obvias razones quiero empezar con usted. ¿Cómo vio la misión electoral y todo lo que usted representa, el tema de estas elecciones en Cartagena? Pues mira, tuvimos la oportunidad de hacer una observación, un despliegue muy grande en la Heroica. Tuvimos 140 observadores que estuvieron moviéndose en 63 puestos de observación, es decir, más del doble de lo que se necesitaba por puesto de votación. Cartagena tiene que trabajar todavía muchísimo, y el Bolívar, y creo que la Costa Caribe en general, en el tema de la democracia. El tema de la compra y venta de votos es un tema además. Se dio, es obvio, es decir, es que ni siquiera se oculta. El tema de la compra de votos y de la venta de los votos es un tema que no se oculta, es un tema que lo aburridor es que además hay que hacer es un trabajo cultural frente a ese tema. Había otro tema que a nosotros nos preocupó muchísimo, y es que lamentablemente en el aplicativo Cuentas Claras, que es el aplicativo que donó además Transparencia por Colombia, los candidatos no subieron la información que permitía que los ciudadanos y los otros candidatos también conocieran cuánto se estaban gastando en el proceso electoral. En sus campañas. En sus campañas. Y ese es un tema muy relevante, porque es el único mecanismo a través del cual podemos saber de qué magnitud puede ser la compra y venta de votos. Lo que los candidatos reportaron en Cuentas Claras es absolutamente claro visualmente que no corresponde a la realidad electoral. Creo que hay una carita feliz para la registraduría. La registraduría hizo un trabajo muy importante con el tema de biometría. Hubo presencia de 700 identificadores de biometría, y eso evita un tipo de fraude que normalmente es suplantar al votante. Toca afinar algunas cosas de logística, pero vamos a mirar los puntos es lo clave. De lo puntual, porque además, senador, usted también ha sido uno de los más juiciosos en Colombia con el tema del sistema electoral. Pero mire, da la casualidad de que en estas elecciones que ganó Dionisio Vélez Trujillo, ganó con menos de 100.000 votos, 70% de abstención. Es decir, esto es impresionante. ¿Usted cómo ve esos resultados? Bueno, primero que todo, en Cartagena normalmente la abstención es del 67% en promedio, así que este resultado del 70% no es nada extraordinario, y mucho más cuando en este tipo de elecciones atípicas baja muchísimo la votación, así que el nivel en general pues es lamentable, como lo es. Esto es lo que nos está diciendo, es que terminó eligiendo el alcalde menos de 1 de cada 3 electores, votantes potenciales, pero eso es lo que pasa en toda Colombia. Eso es generalizado, no es este caso como una cosa que sorprendente que uno diga eso ya las cuentas que hemos hecho están así. En el caso de Cartagena, lo que pasa es que usted tiene realmente un vacío muy grande en el tema de la integración de la ciudad. Por un lado, usted tiene el tipo de relaciones horizontales que se caracteriza, y además uno lo ve en las relaciones interpersonales entre la gente, pero entre eso y la movilización y aglutinamiento y integración, por ejemplo, en la SAL, que es donde más eslabonamiento existe, pues hay un vacío enorme. Cartagena es la ciudad de Colombia que tiene la más baja participación de la sociedad civil. Es tan baja que los mismos actores políticos no saben de qué se está hablando cuando el mundo habla de sociedad civil. Imagínese usted eso, y además usted le agrega que compra de votos y demás, puede uno deducir más o menos lo que significan unas elecciones de este tipo. Marcela, bienvenida. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo veo también, comparto con Alejandra y con el senador Sudarsky, la gran preocupación que genera la apatía política en Cartagena. Pero esto es un fenómeno que, si bien se da en Colombia entera, es un problema particularmente preocupante en la costa de Colombia. La falta de participación política, que una de sus vertientes es la apatía y la falta de actividad de la sociedad civil en general, es algo muy preocupante, y es una cuestión también de educación en democracia, y no solamente en educación en democracia y que la gente sepa la importancia de votar, sino que la representatividad también es muy baja. O sea, la gente tiene que manejar altísimos niveles de frustración frente a unos gobernantes bastante mediocres. En el caso de Judith Pinedo, que fue una de las mejores alcaldesas que tuvo Cartagena en los últimos años,
también se vio, digamos, manchada su reputación por temas de corrupción. De ahí en adelante lo que vino después mostró también en los indicadores de Cartagena cómo vamos, una gran apatía por la participación ciudadana. Esta mañana estaba diciendo Juan Gosaín que en Cartagena se perdió la esperanza. El votante cartagenero ya no quiere ir a votar. Claro, pero si bien esto es un fenómeno nacional, Hassan, el tema en la costa es particularmente preocupante. Pero además hay una cosa adicional. Acuérdese usted la dificultad de encontrar liderazgos realmente representativos en ciudades como Cartagena hace mucho tiempo. Entonces salen, digamos, candidatos salidos de la manga, o sea, un locutor, bueno, esto es una alianza, etcétera. Esto es una alianza. Ahora, yo quiero que empecemos a mirarlo en perspectiva. Aurelio, bienvenido también. ¿Cuál es su partida inicial? Gracias, Hassan. Yo no comparto lo que han dicho aquí en la mesa, porque yo creo que estas elecciones fueron aún más apáticas que todas las otras, y voy a demostrarlo. El doctor Campo Elías Terán sacó 160.000 votos, y el doctor Dionisio Vélez sacó 50.000 votos en esas elecciones. Ahora subió 40.000 votos más, y llegó a 90. Y la doctora María del Socorro, que había sacado 50.000, ahora sacó 70. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de los 160.000 de Campo Elías, que despertó un relativo entusiasmo, 100.000 se desaparecieron. Y solamente 60.000 volvieron a las urnas. Luego, aquí hubo un desencanto mayor de Dionisio Vélez con respecto a Campo Elías Terán. Y eso que, aunque aparente el doctor Vélez no lo conozco y no tengo nada personal con él, y es presentado como un empresario, el doctor Vélez tenía el respaldo de las casas políticas tradicionales de Cartagena. Así es. Nicolás Curi, William Montes, Miguel Rangel, el doctor Blel, 10 concejales de los 18. Entonces, pues aquí lo de Cartagena iba mal y a mi modo de ver empeoró. Aunque yo quiero hacer una anotación con lo de Campo, con lo del exalcalde, sí, y es que lo de Campo Elías Terán en Cartagena, y todos lo reconocen, fue un fenómeno. Claro. Es decir, fue un fenómeno, no era típico lo que pasó con Campo Elías Terán. Era un fenómeno popular, un fenómeno de masas, jalado además de muchísimos años de una relación que él tenía medios de comunicación y las clases más populares. Entonces, lo atípico viene siendo el comportamiento que se tuvo con Campo Elías Por eso, Alejandra, Terán. pero fíjate lo que tú dices, o sea, 100.000 que se animaron con Campo Elías, hoy se volvieron a desaparecer. ¿Dónde están? Miren, Pero yo creo que vuelven a la Cartagena, tendencia. vamos a Cartagena. Es matemática. Tengo invitado allá al columnista Óscar Collazos, que nos va a acompañar en este bloque. Óscar, bienvenido y qué placer que esté con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo vio usted estas elecciones atípicas, por supuesto? Y estamos debatiendo con nuestros invitados esta noche aquí en la mesa el tema de la votación, la abstención, y por supuesto usted puede poner sobre el debate todos los puntos que usted considere. ¿Cómo vio las elecciones? Bueno, primero que todo, la campaña fue una campaña muy mediocre, no había nada extraordinario, coincidían en la formulación de los mismos programas, no se hacían visibles ningún tipo de soluciones, y los resultados han estado un poco por encima del pesimismo que yo tenía. Yo creí que la abstención iba a ser mucho mayor. Mucho mayor que los votos, mucho mayor, que iba a superar el 75%. No llegué a pensar, es una percepción que comparto con otros colegas, no llegué a pensar que Dionisio Vélez pudiera llegar a tener 95.000 votos, que María del Socorro Bustamante podía llegar a 77.000. Así que los resultados están son un poco por encima de las expectativas numéricas. Bueno. Ahora, no me hago tampoco muchas ilusiones sobre lo que llega a pasar. Aquí hay un liderazgo joven de la clase alta, es un joven empresario de la educación, es por primera vez desde 1995, digamos que la élite cartagenera gana unas elecciones con un vástago de su propia clase social. Desde Paniza no se veía este fenómeno. Quiere decir que aquí, el alcalde electo tiene una de dos posibilidades: o madurar ese liderazgo acertando en lo posible, o sacrificar estos 2 años largos que va a tener. ¿Qué va a tener? Ahora, de la humildad.
Oscar, Sí. yo quiero que empecemos a mirar y les voy a dar cifras, ustedes podrán tener las propias. Mire, senador, pobreza en Cartagena. 70%. Más de 330.000 personas sobreviven con $2 diarios y 59.000 con $1 o menos al día. Si hablamos de vivienda, el déficit habitacional supera las 80.000 viviendas. Esto según Camacol. A partir del 2015, la demanda de vivienda aumentará en 14.000 unidades. En educación. Perdón, pero incluso Bueno. déficit cuantitativo, porque cualitativo es mayor todavía. Pero añádale a eso que la mayoría de ellos son negros. La mayoría de los negros. En Cartagena hay un problema racial que no se nombra en toda esta discusión y Campo de Esteban logró movilizar ese tema racial de una manera contundente. De alguna manera María Mulata lo había hecho también con intentos en ese sentido, pero lamentablemente ese tema, una vez movilizado, pues está la enfermedad de Campo Elías Terán, que es muy difícil juzgar a uno, digamos, porque tuvo un cáncer, pero realmente desde muy temprano en su administración yo tuve la oportunidad de estar presentando allá los resultados de Capital Social y claramente, digamos, es muy distinto el trabajo que hace un periodista y, digamos, que el trabajo de ser ya después alcalde. Ahora, Entonces él logró movilizar un tema porque además tiene un contacto personal, pero digamos, en Cartagena lo que pasa es que, como en muchas ciudades de Colombia, el tema se volvió puramente de medios, pero cuando usted llega a realizar las cosas, pues de eso no se sabe. Y entonces esa movilización racial además, pues obviamente desaparece y ahí están muchos de los votos. Tengo que ir a la pausa, pero quiero inmediatamente lanzar una pregunta para que al regreso la contesten ustedes, y es: ¿cuáles son los retos que tiene este nuevo alcalde de Cartagena? Porque son muchos, son infinitos. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes justamente de quien ganó las elecciones. Ahora, la pregunta la lancé antes de ir a la pausa y es: ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos realmente que tiene este nuevo alcalde en Cartagena? Los retos son enormes, Hassan, o sea, enormes en el sentido de reducir esa brecha social que existe en Cartagena, porque es que las asimetrías que existen en esa ciudad son absolutamente descaradas e inmorales. Entonces, por supuesto, representar a esa población tan pobre con al menos saneamiento básico, buscar formas de integración social, porque es que eso, usted no le puede pedir a la ciudadanía que se comporte en democracia o que valore el voto y que no se lo deje comprar cuando usted no tiene mercado, cuando usted no tiene acueducto, cuando usted no tiene, vive en las situaciones más infrahumanas posibles. Que es la mayoría de Cartagena. Claro, entonces la paradoja acá está en que gana una persona de las clases altas cartageneras con una campaña muy costosa, teniendo en cuenta el nivel de votación, teniendo en cuenta que eran elecciones que eran fuera digamos, del calendario electoral. Costó casi 583 millones de pesos, con el aporte de recursos propios y de aportes empresariales, lo cual no está mal. Lo que hay que evaluar ahí es nuevamente el tema de compra y venta de votos, cómo se maneja el tema electoral en Cartagena. Pero más allá de eso, por más esotérico y filosófico que parezca, no es menor que hablemos del tipo de representación que tiene. Si usted está ganando con apenas el 30% de la votación o del potencial electoral, usted no tiene rendición de cuentas que dar a nadie. Ahora, acá hay un tema, porque no es solamente el contexto mismo de lo que significa la falta de infraestructura. Mire, se habla de mafias, de extorsiones, bandas criminales. Las pandillas. Bueno, yo veo tres grandes obstáculos, tres grandes retos para el doctor Vélez. El primero es cómo va a lidiar sus socios. Yo ya mencioné los socios, 2 de ellos están en la cárcel. ¿Sí? 10 de los 18 concejales, o sea, ¿cómo va a lidiar los socios? Que son los que han manejado a la ciudad de verdad, y por lo menos en el manejo de la gestión pública. El segundo reto que tiene, algo lo que señalaba aquí Marcela, y creo que los demás, John y Alejandra, es si puede despertar un entusiasmo en la ciudad. Lo que vimos fue unas elecciones formales, no unas elecciones participativas, con entusiasmo. Simplemente se fue ese día, se compraba unos votos, un trámite, se echaron unos papeles y contaron cuál echó más papeles ahí, y listo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, enormes dificultades en materia social y económica.
Estamos hablando de una ciudad con casi los mayores índices de pobreza en Colombia en cuanto a las capitales. Estamos hablando de una ciudad que lleva como 5, 6 años o 7 años, ya perdí la cuenta, tratando de montar un sistema de transporte 9 más o menos avanzado. 9 años. Bueno, mil gracias, Alejandro. Transcaribe, por eso le digo, ya perdí la cuenta, me quedan 7. Y estamos hablando de una ciudad que tiene dificultades muy grandes en materia social. Y esa es la Cartagena, en problemas escolares, en problemas de salud. Sí. Sí, y esa es pues... Esa es la Cartagena de los reinados. Claro, correcto. Esa es la Cartagena de las convenciones. De las convenciones. De los matrimonios. Es la paradoja de la cosa. Entonces, el reto es enorme y tiene 2 años y medio para hacerlo. O sea, usted lo ve imposible. No, lo veo, digamos que lo veo objetivamente. Pues Normalmente se han visto, ¿no? Normalmente se llegan a las elecciones atípicas para una administración que termina es de desarrollar de ejecutar un plan de desarrollo y normalmente un plan de ordenamiento territorial que ya está acordado. Entonces, normalmente lo que se eligen son personas que terminan de hacer un trámite administrativo. Perdón, le interrumpo ahí. Muchos han dicho que ese plan que puso Campo Elías Terán, que se aprobó además, ese plan representa la misma política de Cartagena de los últimos 18 años. Que Sí, es lo mismo. Eso sí, no va a pero cambiar en nada. No va a cambiar mucho, pero Dionisio Vélez, digamos, tiene unos temas, a diferencia de otras elecciones atípicas, que en Cartagena no están resueltos. Es decir, todavía tiene capacidad de contratación. Tiene un plan de ordenamiento territorial que están todavía definiendo. Tiene un plan de drenaje y alcantarillado que vale toda la plata del mundo, que está también para el tema de contratación de definición. Y está el sistema integrado de transporte que se está volviendo el metro cuadrado más caro del país. Lo es. Sí, no, pues 9 años tratando de hacer eso. Lo que decía Marcela, una campaña que señala que hay unos gastos de 583 millones de pesos. Cuando uno ve las cuentas con lo que le van a reponer, uno dice, ya de entrada perdió 100 millones de pesos. Las cuentas, es decir, se gastó 100 millones de pesos más de lo que va a recibir. Yo creo que va a reportar más gastos. Eso significa que el desfase, si uno cuenta los sueldos que recibe, más la reposición de votos se va incrementando. Claro. Entonces, ahí hay un tema además de las elecciones atípicas, Hassan, que yo creo que hay que mirar. 500, 400 millones que hacen en las elecciones atípicas de desfase para gobernar solamente 2 años. 2 años. Uno dice que ¿dónde está la bolita? Bueno, le voy a seguir dando cifras. Mire, esta no las alcancé a dar, senador, y le doy la palabra. Educación, deserción escolar es del 40.7% en zona urbana, en la rural es del 61.8%. Es decir, que de 100 estudiantes en la zona urbana terminan 60 la secundaria. Le voy a dar temas de salud, cifras, senador. Más de 130.000 cartageneros no tienen cobertura de salud y por lo menos 500.000 se encuentran cisbenizados, lo cual señala la baja participación de las personas en este tema. Y en empleo, una población económica activa de 355.000 personas, más de 206.000 están en fila de la informalidad. Esa es Cartagena, en cifras. Es una paradoja. Eso no es la Cartagena. Es un modelo de sociedad que se replica en Colombia constantemente y Cartagena es, digamos, el caso más patético. Es uno de los casos más patéticos. Lo extraordinario es que por lo menos es urbano y donde están aglutinados, porque después vamos a pasar al caso del Catatumbo y son campesinos mucho más, en una situación mucho más difícil, porque allá por lo menos están aglutinados. Sí, centro periférico. Y el tema aquí, por lo menos el que nosotros logramos diagnosticar en la medición de capital social, era que dentro de esa teoría usted requiera tener unas unidades intermedias entre la gran ciudad y el barrio. Y en Cartagena por lo menos existen las localidades. Están definidas, están ahí. Los ediles son los que hay, donde hay más eslabonamiento y ese eslabonamiento se ha mantenido alto. O sea que ahí hay unos ámbitos donde usted podría tener una movilización de la ciudadanía alrededor de temas concretos. Lamentablemente pues no hay un proceso de planeación participativa que permitiría movilizar a la gente y saber qué es lo que quiere y a quién llamar a cuentas y a quién hacerle seguimientos. Pero el alcalde sí podría hacer un proceso fuerte de descentralización hacia las localidades, de movilización de la gente ahí y de organización de la ciudadanía, porque es que de esa solidaridad horizontal que se tenía antes, ahora lo que hay es una cantidad de ciudadanos totalmente atomizados que responden precisamente a lo que vimos hacer allá. Usted va
se toma unos tragos, le dan la plata, se entrega, fiesta, se celebra, después, ahí lo estamos viendo en los videos, y después no pasa nada. Aquí ganan elecciones, pero los resultados es un ámbito que se busca. Y también quiero volver con Óscar a Cartagena, adelante. Yo quisiera mencionar el tema de la informalidad, que es un elemento sustancial. Aquí hay una cosa que es importante mirar, y es que la actividad informal, el trabajo, la ocupación informal, no es que usted sea informal en el trabajo y formal en el resto de las actividades cotidianas, no. La informalidad es todo un modo de vida, una vivienda informal, una actividad económica informal, una salud informal. Entonces aquí también tiene uno que ver, que no solamente tiene que ver con Cartagena, tiene que ver con políticas nacionales que evidentemente han fracasado. Uno pudiera decir, bueno, Colombia es perfecta y Cartagena está re mal. Entonces, bueno, es culpa de los cartageneros o no sé de quién. Es un problema que tenemos un problema estructural que se refleja y se manifiesta de manera más aguda en circunstancias como las que hemos descrito. Pero aquí también hay políticas públicas nacionales que definitivamente no han funcionado. Lo que es más impresionante, Aurelio, justamente es cómo se vende una imagen de una ciudad que si se ve en cifras, si se ve en el contexto electoral y demás, es otra ciudad. Para serte franca, esto es un ejemplo que se replica en muchas otras cosas que utiliza Colombia para venderse en el exterior. Bueno, Cartagena es una. Hay muchos otros ejemplos, que nosotros somos un país que está creciendo al 6% y no sé qué, ya podemos cumplir con los estándares de la OSD, o que hacemos parte de la Alianza del Pacífico con una posición dominante, no sé qué. Ese tipo de cosas para la OTAN. Son... ¿Para la OTAN? Bueno, no, lo de la OTAN es otra cosa. Oscar, quiero aprovechar que usted está en Cartagena también, porque aquí están dando un balance, pero usted está en Cartagena, usted es cartagenero y también me interesa conocer su posición frente al tema. Nada de lo que dicen. Entonces no sé ni quiénes están debatiendo ni lo que dicen porque no he escuchado nada y no es conveniente que yo haga un monólogo desde acá, ¿no? Claro, pero le voy a hacer una pregunta formal, una pregunta directa, y es la siguiente. Óscar, en este caso, viendo las cifras de empleo, de educación, de salud, lo que significa infraestructura en Cartagena, viendo unas cifras que son realmente muy pobres, de poca inversión, ¿uno podría pensar que el panorama sí va a cambiar? Yo no creo que el panorama vaya a cambiar, no creo que vaya a cambiar. Lo que puede llegar a suceder en el mejor de los casos es que se detenga un poco la caída y la ciudad no llegue a colapsar, en el mejor de los casos. Puede llegar a suceder eso, no hay tiempo. Las alianzas políticas que tendrá que hacer el alcalde con un consejo que probablemente va a tener una mayoría de la candidata perdedora, que probablemente va a tratar de manejar la alcaldía a punta de cuotas, a punta de órdenes de prestación de servicio. Es muy difícil que lo prometido por el alcalde llegue a cumplirse. Yo no veo que el problema de Trascaribe, por ejemplo, que es el gran problema de movilidad, se solucione en 14 meses, como proponía el alcalde Dionisio Vélez. Yo no creo que sea razonable desde ningún punto de vista que los 50.000 mototaxistas que haya en Cartagena vayan a trabajar en las rutas alimentadoras del Trascaribe, un Trascaribe que todavía no se ha terminado, como prometió también el alcalde. Yo diría que las cosas susceptibles de empeorar pueden llegar a empeorar en este caso. Lo que puede llegar a suceder, en el mejor de los casos, es que se detenga esa caída precipitada en la que venía la ciudad, incluso en esos 12 meses de ausencia de un alcalde. Campo Elías fue un fenómeno electoral, fue un fenómeno de masas, pero fue quizá el cierre con broche de oro de lo peor que ha tenido la administración pública en Cartagena. Esto lo digo y lo estoy diciendo como un monólogo porque no tengo la posibilidad de dialogar con los compañeros de la mesa. Pero Óscar, son prácticamente las mismas posiciones, el diagnóstico que están dando ustedes sobre el tema de Cartagena coincide, desafortunadamente, en lo que significa el futuro de la ciudad. Tengo que ir a la pausa y quiero agradecerle por habernos acompañado desde Cartagena. Ha sido un verdadero placer que haya estado con nosotros. Mucho gusto, y en próxima ocasión podemos tener un debate más a fondo. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que ir a la pausa, porque vamos a cambiar el catatumbo, pero esa más o menos es la perspectiva de la realidad en Cartagena en este momento. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. 360 grados. Ellos han planteado el tema de la zona de reserva campesina,
Personalmente yo le he propuesto a la Asociación de Campesinos del Catatumbo que convoquemos un foro público aquí en Bogotá entre la Asociación de Campesinos del Catatumbo, la Vicepresidencia de la República, y acabo de hablar con el padre Pacho de Ruth y me ha autorizado que también comprometa a la Universidad Javeriana. El provincial de los jesuitas en Colombia me ha autorizado que comprometa a la Universidad Javeriana, que este foro sobre las zonas de reserva campesina en Colombia lo convoque la Vicepresidencia, la Asociación de Campesinos del Catatumbo y la Universidad Javeriana, y que invitemos a todas las personas, a los que están a favor y en contra de las zonas de reserva campesina. Este es un debate que se necesita hacer de cara a la ciudadanía en el país. Esas son las declaraciones del señor vicepresidente, y el presidente también a través de su cuenta en Twitter ha publicado un comunicado y dice lo siguiente, lo voy a resumir en el primer párrafo. Dice: en el caso del Catatumbo hemos sido muy tolerantes, hemos sido muy generosos, le hemos extendido la mano en todas las formas, hemos enviado más de 10 misiones al Catatumbo, viceministros, ministros, vicepresidente, alto consejero para el diálogo social. ¿Usted cómo ve el panorama? No, pues es que el panorama es negro. Desde hace mucho tiempo ya se puede ver que aquí hay otro tipo de motivaciones que son las que mueven esta marcha. Es decir, el presidente Santos, y esto ya se ha dicho anteriormente, Hassan, sentó un precedente desde el principio, desde que hubo la primera marcha con los transportadores, después con los educadores, es decir, esto ya es ceder y ceder, pero acá hay un ingrediente adicional del cual no nos podemos abstraer, y es que hay un proceso de paz y que hay unos intereses políticos y electorales de por medio, y aprovechan esta movilización para poder ganar adeptos electoralmente, y todo el mundo está sembrando. O sea, estas propuestas que hace, por ejemplo, el señor vicepresidente, ha habido 10 visitas del gobierno central. Se les ha ofrecido de todo, obviamente, y volvemos al mismo punto al cual siempre llegamos. Las razones que motivan a esta gente son también legítimas, pero no porque haya habido un error de este gobierno. El problema es estructural. La falta de presencia del Estado simplemente es un facilitador para movilizar gente en un momento determinado frente a situaciones. Bueno, miren lo que está pasando. ¿Y cómo salimos de esto? Porque la pregunta que les formulo es, esto ya pasó el mes, esto cada vez está peor, y sencillamente no pudo el vicepresidente, los ministros, el viceministro. Ojalá, Hassan, se vayan a ablandar frente a una posición absolutamente. Yo comparto de alguna manera lo que ha dicho Marcela, pero yo sí creo que el gobierno es altamente culpable de lo que está pasando. Mire, si usted revisa un poco la literatura del Catatumbo, yo me encontré un discurso de mayo del 2012, de hace un año, del presidente Santos diciendo: el Catatumbo tendrá un COMPES y billones de pesos de inversión. Hay un COMPES de enero del 2013, o sea, 6 meses. 1.700.000 millones de pesos le prometieron a los de 11 municipios del Catatumbo. No llevan ni un peso invertido. Y eso que dice acá el presidente, mire, está diciendo que aprobaron inversiones por más de 1.8 billones para el desarrollo, 2 billones para el Catatumbo en inversión social e inversión de infraestructura. La gente no come de aprobaciones. Entonces, aquí hay un problema estructural. Seguramente podrá haber problemas de agentes interesados, pero hay un problema fundamentalmente de gestión. Entonces, para echar el discurso y hacer el anuncio hace un año de que iba a haber un COMPES con no sé cuántas inversiones, pues eso sí es una maravilla. Tengo en línea en este momento justamente a César Geles, líder de las protestas en el Catatumbo. César, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches. César, han enviado, el señor presidente dice, Juan Manuel Santos, que ha enviado 10 misiones. La última conversación, me imagino, usted estuvo presente con el señor vicepresidente Angelino Garzón. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Esto no va para ningún lado? ¿Es un tema mucho más estructural y de fondo, o las propuestas del gobierno sencillamente no les sirven a ustedes? No, lo que ha pasado es que las delegaciones del gobierno que han llegado prácticamente sin posibilidad de llegar a acuerdos, sin voluntad real de llegar a acuerdos, sin poder de decisión. Han llegado con unas promesas, unas danzas de los millones que se reiteran, pero sin poder llegar a alguna conclusión en materia de soluciones para cada uno de los puntos que están en el pliego de soluciones. Ese punto, por ejemplo, ese tema, por ejemplo, de la zona de reserva campesina,
es inamovible para ustedes en este momento, y se lo pregunto porque el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que a la fuerza él no va a acceder a ninguna zona de reserva campesina. Esta no es una cuestión de inamovible o de fuerza, es una cuestión de ley. La zona de reserva campesina del Catatumbo ya cumplió todo el proceso administrativo, el trámite que está reglamentado en el decreto y en la ley 160, y lo que le toca al gobierno es cumplir la ley. Es paradójico que una de las peticiones nuestras sea que el gobierno cumpla la ley. César, quiero invitarlo a que se quede con nosotros y escuche también a nuestros invitados, senador. ¿Usted qué opina de lo que está pasando? Mire, este es un ejemplo absolutamente clásico de la forma como el gobierno intenta resolver estos problemas, que es manda delegaciones, hace promesas y todo lo demás. Pero la verdad es que para los campesinos y para estas asociaciones, el problema que tiene finalmente es cómo se van a articular con la política y con el Estado para asegurarse que las promesas que se le hacen se cumplen. Y eso está mediado básicamente por un sistema electoral donde los políticos que pueden jugar ese juego, lo que hacen es entrar a dividir las comunidades. Entonces cada cual de los senadores, de los representantes, de los que ustedes quieran, va a capturar un poco de votos de alguna manera, de forma clientelista, dividiendo las comunidades. Cuando las comunidades logran articularse, pues necesitan una forma de relacionamiento distinto con el centro, pero el sistema político no provee eso. Entonces usted condena inevitablemente a que este tipo de proyectos terminen en un desencanto y en un tiempo perdido adicional donde la pobreza se agrava. Mire, es que en el caso del Catatumbo yo me acuerdo, a mí también me tocó mirar un tema de un programa de sustitución de cultivos que se hizo durante el gobierno del presidente Uribe en el año 2005. Y ese programa de sustitución de cultivos era una cosa muy bien financiada, muy bien organizada, como todos este tipo de temas. Y se habló de la palma, se habló del cacao. Y en un momento dado, porque es que allá también coexiste todo el tema digamos, del cultivo de coca y todo lo demás. Por supuesto, en un momento dado, llegó y hubo un incidente con la gente que estaba trabajando en eso y les tocó, y todos esos programas se retiraron. Entonces, usted en realidad tiene un problema estructural, como se ha dicho aquí, se va a repetir todas las veces, pero la estructura básica es cómo usted logra organizar una comunidad que ya tiene su propia identidad, que tiene es decir, plan de desarrollo. ¿Usted cree que la zona de reserva campesina, ahí, senador, como lo está planteando, por ejemplo, César Jerez y muchos de los campesinos que están protestando, tiene que ser de obligatorio cumplimiento? Digamos, porque el problema de todo esto es que usted lo hace en un momento a la fuerza. Y yo entiendo perfectamente el dilema del gobierno. En el momento que ellos comiencen a ceder en este tipo de cosas, pues explota el país. Todo el mundo se organiza. Veamos qué está diciendo el señor presidente, veamos las declaraciones del presidente Santos y volvemos a la mesa de debate. Está inclusive autorizada por la ley. Y ahí no habría ningún problema. Lo que nunca voy a permitir es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza, por ningún motivo. Y se los dijimos claramente. De manera que yo les digo a estos dirigentes... Estas son las declaraciones, Alejandra, que me lo impongan a la fuerza. No. Sí. No, creo que ahí es donde está precisamente el centro del debate. Si los requisitos están cumplidos, además las zonas de reserva campesina creo que lamentablemente se estigmatizaron porque fue uno de los puntos con los que se entró en el primer punto de negociación de La Habana. Pero las zonas de reserva campesina ni se las inventó las FARC. Entonces, digamos, es un mecanismo que permite además un trabajo organizado con el campesinado. Cuando uno ve lo del Catatumbo, uno ve las mismas cosas, Hassan, que han pasado en el Cauca con los indígenas, de las marchas campesinas que entran del Putumayo, de la zona de Montes de María, cuando también se organiza. Es decir, no son fenómenos nuevos, sino que organizados en determinados momentos con liderazgos y temas se ponen. Pero el Catatumbo... Pero sumemos, sumemos. Sí, en ese momento ya hay amenaza de paro minero. Claro. Un tema que usted conoce muy bien, sobre el cual el presidente Santos también ha empezado a decir... Es que no, ¿quiénes están detrás de los paros? Porque es que ya el cuestionamiento no solamente... Pero tampoco se puede ir cazando fantasmas de quién
¿quiénes andan detrás de todo? Yo quiero decir que discrepo contigo frente al tema de las zonas de reserva campesina, porque si bien existen en la ley, lo que se está debatiendo en La Habana y lo que realmente genera un temor en este punto es que se está buscando un estatus de consulta previa. Además de eso, recordemos que el Catatumbo queda en la frontera con Venezuela, que es una retaguardia estratégica de las FARC. Y no podemos tampoco soslayar ni minimizar el hecho de que aquí hay un tema cocalero. Entonces viene el segundo o el tercer punto de la mesa de negociación, que es el tema del narcotráfico. Entonces eso se va a movilizar a través de marchas cocaleras. Pero es que, Marcela, es que ahí hay un tema no es la primera vez. Es decir, en el Catatumbo, y aquí no nos podemos hacer los locos, el Catatumbo pasó por todas las guerras. Es una zona a la que se la tomaron los paras, se la tomaron los guerrillas, hicieron masacres, está el narcotráfico, ha habido desplazamiento. Todo en esa zona ha pasado. En esa zona, no en el centro del país. Ya le voy a dar la palabra, pero digamos, quiero preguntarle obviamente a César, en un escenario de paz, zonas como el Catatumbo, zonas como el Cauca, zonas como el Putumayo, zonas como Arauca, todas esas en un contexto de negociación de paz, pero además en un contexto donde tenemos también todos los TLC floreciendo, pues empieza a juntarse lo que antes parecía agua de aceite y empieza ahí sí a entenderse que puede haber un maridaje. Ahora, es decir, César, hay un tema y no se puede desconocer, es el tema de la infiltración, es el tema también si estas movilizaciones en el Catatumbo están siendo presionadas por La Habana, lo que está sucediendo y en las negociaciones de paz con las FARC. Cuando usted lo han tratado también de señalar, de pertenecer a las FARC, es un tema del cual usted prefiere omitir hablar, pero por supuesto que está muy claro en la agenda política de lo que pasa en el Catatumbo. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice al respecto? Yo digo que en esta movilización lo que hay es campesinos empobrecidos que están prácticamente sin salida. El Catatumbo vive una emergencia económica, social, humanitaria que es necesario resolver, que no se puede resolver con cortinas de humo ni con anuncios gubernamentales de supuestas soluciones. Hay que solucionarlas en lo concreto y que hay una movilización que está haciendo un reclamo ante el abandono histórico del Estado. Es el momento de que el Estado atienda al campesinado del Catatumbo, que lo deje de señalar, de estigmatizar y que revise con nosotros esos 10 puntos que son de urgencia, que son de emergencia para salir de la crisis. Es necesario declarar la zona de reserva campesina como una solución histórica. Es necesario suspender la erradicación violenta de los cultivos de coca. Es necesario financiar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Sostenible y regularizar la situación de derechos humanos en esta región. Es decir, resumo porque tengo que ir a la pausa, si no se discuten esos temas que ustedes han planteado, no importa que le sigan enviando misiones del gobierno, ustedes no levantan la protesta. Las misiones del gobierno deben llegar acá para establecer acuerdos con nosotros, no hacer anuncios que no tienen ningún fundamento. Deben ser equipos competentes que revisen cada uno de los temas y se debe llegar a acuerdos para solucionar la crisis de Catatumbo. César Jerez, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa, ahí están las declaraciones y al regreso le doy la palabra a Aurelio. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Y obviamente que le manifesté al presidente que ayer le manifestamos a los campesinos de Catatumbo la petición del presidente. El presidente ha dicho que él está dispuesto a conversar sobre los temas sobre la base de que se ponga fin al bloqueo por razones humanitarias contra la población de Tibú. Este bloqueo contra la población de Tibú está trayendo muchos problemas para el derecho a la alimentación de la población de Tibú y el derecho a la educación. Nosotros le hemos dicho a los campesinos y campesinas del Catatumbo que poner fin al bloqueo no es congraciarse con el gobierno nacional, sino con la población de Tibú. Regresamos, esas son las declaraciones del señor vicepresidente. Aurelio. Sí, a ver, yo quiero retomar un poco algo que mencionó Marcela, que me parece importante. Cuando uno mira el programa de las asociaciones de Catatumbo y mira el programa, por lo menos el que nos han comentado, de las negociaciones de La Habana, pues es evidente que hay temas que son tangenciales, eso pues, pero ojo, tanto en La Habana como acá, son temas que están dentro, yo he dicho, de la página web del Ministerio de Agricultura. O sea, son programas legales, la ley 160, la erradicación manual de cultivos, etcétera, etcétera. Yo creo una cosa, lo he dicho varias veces además, con toda sinceridad.
Si de lo que se trata es de cómo ir implementando esas formas legales dentro de lo que podría ser como una especie de laboratorio de posconflicto, yo creo que el gobierno le gana paso a eso. Pero bueno, independiente de la fuerza, pero es la forma como usted enfocar el problema. Si usted enfoca el problema, les dice a los señores del Catatumbo, dice, mire, vamos a implementar el modelo, levanten esa vaina y vamos a meterle aquí mano a esto. Ahora, hay unas discusiones, no soy tampoco, no quiero pretermitir las dificultades que eso tiene. Y esto es importante, el INCODER es quien decreta una zona de reserva campesina. Así es. Y el INCODER la decreta sobre la base de una serie de consideraciones sociales, económicas y ambientales, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que mi zona de reserva campesina sea de 384.000 kilómetros, pero el INCODER también puede decir que no, que es de 84.000, o puede decir que es de 500.000, es decir, no está, es decir, eso tiene que corresponder a una serie de hechos. Entonces yo soy de esa opinión. Si lo que se está tratando es de implementar ese modelo, hombre, la cabeza lo acabamos de entrevistar a César Jerez, dice que manden a gente preparada. Han mandado a los ministros, viceministros, han mandado al vicepresidente, al alto consejero para el diálogo social. Por favor, no olvides esto. Acá hay un tema que, digamos, no solamente se limita el tema de zona de reserva campesina como está establecido en la ley 160. Acá hay un tema adicional que está incluido en la discusión de la autonomía. Y es lo de la autonomía, es lo de la consulta previa, es un tema de soberanía. Y aquí en el Catatumbo, vuelvo y repito, no es menor el hecho de que esta sea una zona que sea límite. Pero yo quiero hacer una pregunta. Yo no conozco. ¿Usted está segura de que en el pliego de peticiones de esos campesinos está la autonomía de la zona? No, pero en La Habana sí. Y si el gobierno cede acá, es el primer paso. No, pero eso ya es otra cosa. Se vuelve un tema de costo. De la autonomía, eso se cayó. Digamos, ¿qué pasó con lo de la autonomía en las zonas de reserva campesina? Cuando empezó la negociación, votaron un globo, que era el globo más... Un globo para empezar a negociar. Pero era un globo loquísimo. Pero es que no se hace era un globo que decía autonomía judicial, autonomía... política, administrativa. En su momento, el exministro la llamó republiquetas. Pero por vías de hecho, Alejandra. De lo que queda, uno va viendo que lo que va quedando es lo que se había acordado inclusive lo que se había expedido en temas de reserva, de zonas de reserva campesina, que fue maximalista la petición, se le habló a los medios, pero lo que se terminó hablando ya terminó siendo hasta sensato en términos de lo que podía hacer. En la página web del Ministerio de Agricultura, insisto. Yo tengo una preocupación que es como el ciclo que se está generando ahora con, digamos, ¿a qué responde el gobierno? ¿A qué responde el gobierno? El gobierno responde, hay que hacerle un paro y hay que hacerle una movilización para que intenten resolver un problema y tal. Y esto en buena medida, digamos, ese es el momento donde de alguna manera toda la institucionalidad de la participación pues está bloqueada y está bloqueada. Y la ley de participación tuvimos la mala suerte de que la Corte Constitucional dijo que había un vicio de procedimiento que además es totalmente absurdo. Y entonces la posibilidad de crear una estructura de participación que permita a la gente resolver esos problemas, dialogar de una manera responsable, sigue y continúa bloqueada, y lo único que va a quedar va a ser las vías de hecho, las vías de... Y va a pasar con el café, con todos los elementos, y a eso es que el gobierno responde, porque no tiene otra manera de organizar a la sociedad, organizar la participación, movilizar la ciudadanía. Me queda menos de un minuto. Y sobre todo un gobierno caracterizado por algo que yo voy a decir, su falta de anticipación. O sea, le dijeron, cualquier tipo que vea un día un periódico económico y ve que en la bolsa de Nueva York está bajando el café de 2,90 a 1,50, lo mínimo que se le ocurre es ahora, aquí va a haber un lío. Acá hay un tema y me queda un minuto y no quiero desaprovecharlo para preguntarles a ustedes. Ha dicho, señor presidente, también que en el país tiene que ser consciente que se vive en este momento frente a estos paros, hay algunos que son válidos, otros que no. Pero claramente se ha referido también al tema de la misión de observación de la ONU en Colombia, por las críticas que hicieron al tema del Catatumbo. Y frente a eso ha dicho que Colombia ya está muy bien en ese tema y que posiblemente la misión de observación de la ONU en tema de derechos humanos debe ser momentánea, no permanente. ¿Usted cómo ve ese punto? Yo creo que a mí me ha sorprendido el nivel de injerencia de la ONU nuevamente, como en la época de Pastrana y como al principio de la época de Uribe, es decir, una injerencia absolutamente explícita y, si se quiere, agresiva. Y yo creo que
efectivamente el gobierno está diciendo acá hay una serie de hechos que está investigando la Fiscalía. Entonces, a mí sí me ha sorprendido esa injerencia tan ingrata. ¿Usted cómo lo ve? Primero, esa oficina está porque el gobierno la invitó. O sea, no se metió aquí, a la brava, escondida, sin visa. El gobierno la invitó. Y creo que me parece un mal momento para que se vaya cuando en Colombia hay muchos temas pendientes. Está el tema de los falsos positivos, el tema de las chuzadas. O sea, estamos en el momento de las definiciones. Acabamos de hacer una reforma al fuero militar que tiene una serie de observaciones de la comunidad internacional bastante críticas. Senador, entonces, vámonos ahora. Senador, deme en 20 segundos su opinión sobre ese tema, lo que ha hecho el presidente. A mí me parece que el presidente hizo la reacción normal, pero lo que debían hacer es realmente decir, bueno, supongamos que ya pasó un proceso, este Estado va a intentar resolver y resolver bien el problema de esa concentración campesina. Y hacer todos los programas y hacer lo que decía Aurelio, que sea un experimento piloto, un ensayo de cómo se pueden hacer las cosas bien, pero un tema fundamental, manteniendo una comunidad movilizada para que permita que pueda exigir que se le cumpla la concluyó en 20 segundos este debate. Frente a lo que tu pregunta, copy-paste, lo de Aurelio, entonces no voy a hablar sobre eso, copy-paste. Sí, no quiero hablar sobre la forma en que el gobierno dialoga. Yo estoy de acuerdo con el diálogo. A mí me parece que uno no le puede pedir a un gobierno democrático que cree en principios de derechos humanos constitucionales que entre y haga tierra arrasada como lamentablemente tuvimos en gobiernos anteriores. La fuerza no está en las armas, sino en los argumentos que se entregan. Entonces creo que tiene que seguir dialogando y también los ciudadanos tenemos que entender que entonces también tenemos que mejorar nuestros mecanismos de diálogo. Ahí están las posiciones. Alejandra Barrios, como siempre, gracias por aceptar la invitación, senador Zubaski, gracias también, Marcela Prieto y Aurelio Suárez, gracias también por aceptarla. Y a ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.